Gracias por estar de vuelta con nosotros. Cada semana estamos aquí por la RCC con nuestra programación de Camino Libre. Lo que vamos a abordar hoy es algo que siempre gratifica a todas las familias, trae buenos recuerdos, trae ese sentido de comunidad y de reunión. Vamos a hablar acerca de la Navidad. ¿Cómo están, compañeros Humberto Sarubi, Carloncho Rodríguez? ¿Cómo les tiene este tiempo que nos vamos acercando hacia la Navidad? Un saludo cordial a nuestros seguidores. Navidad, cuando yo era pequeño, por supuesto, era un tiempo de reunión y siempre había regalos. Regalos, sí, es verdad. Sí. Bueno, yo soy más antiguo y Navidad en mi tiempo era pesebre. Era grupos de niños recorriendo casa por casa y haciendo comparaciones del pesebre de doña fulana, de doña Perengana, de doña Facunda, de doña Tita. Y entonces en cada lugar nos repartían un poquitito de clerico, incluso a los niños. Ah, sí. Sí, y jugos dulces. Los pesebres eran, cada familia tenía su... Cada familia tenía su pesebre, cada familia salía con machete. Todavía había matorrales en las vecindades, de manera que la gente cortaba ramas y elaboraba el pesebre. El pesebre, sí. Era muy clásico de mi tiempo. Eso hoy ya no existe. El pesebre tiene otros nombres en otros lugares. En otros lugares se llama el Belén. Sí, el Belén. Belén, hay se Belén llama en Belén. España, Sí, Belén. Pero la representación es precisamente del nacimiento de Jesús como niño en una familia donde la figura de la mamá y el papá estaban presentes y el evento en particular del nacimiento un poco ortodoxo porque no fue un nacimiento en un hogar, fue en un establo. En un establo. Claro. Ahora, hay una cuestión, volviendo a mi tiempo infantil, ¿verdad? En aquel tiempo, la Navidad estaba vinculada estricta y rigurosamente al nacimiento de Jesús. Es decir, Jesús era el personaje central de la celebración. Si nosotros venimos a nuestros tiempos, hoy ya el pesebre no existe, existe simplemente un arbolito que ni es paraguayo, ¿verdad? Y incluso con nieve, es decir, ya totalmente fue sacado Jesús de la celebración. Es decir, solamente en hogares muy cristianos se vincula la celebración con el nacimiento de Y Jesús. pregunta para vos, Carloncho. En tu época ya había el tema del arbolito. Estaba Estaba empezando, pero el arbolito tal cual como nos conocemos hoy, con patas, totalmente estructurado, que uno despliega, eso no existía, ¿verdad? Eran arbolitos con patas de hierro que incluso pesaban mucho, ¿verdad? En algunos hogares hacían. Y no había digamos, la parafernalia de foquitos y todas esas cosas, ¿verdad? No sé. Entonces eso no existía. El pesebre era mucho más atractivo para nosotros, ¿no? Lo llamativo, y yo tengo ciertos recuerdos también, no sé si Humberto, pero en esta época de la Navidad precisamente era costumbre juntarnos los niños del barrio y hacer un tour por el barrio viendo los pesebres en las familias. Y era de mucha celebración porque había cánticos de villancicos y cosas así. Y éramos premiados, como dice Carloncho, con algún dulce. Y por supuesto nosotros homenajeando el pesebre de visitados en ese momento. Pero lo que dice Carloncho, Humberto, es algo muy significativo porque esto trae a colación un hecho real. Jesucristo desapareció de la celebración de la Navidad en este tiempo. Actualmente se ve de esa forma, se percibe así. E inclusive, recién estábamos hablando fuera de cámara, que en Europa querían sacar inclusive El término. el término Navidad. No sé qué término le quieren agregar. Pero siempre es el argumento porque hay otros que tienen otros credos y ese tipo de cosas. En síntesis, el problema siempre es con Jesucristo. Porque de otro Dios nunca se habla, ni de otra religión, eso no interesa. Pero siempre es con Jesucristo el problema. Y ahí es donde a mí siempre me llamó la atención de que Jesucristo es en realidad la verdad, porque siempre se tiene problema con Él. Y de su nacimiento, históricamente, luego ya Él, por eso nació en el establo. Exactamente, sí, es verdad. No es con Buda, no es con Mahoma, es con Cristo. Es con Cristo, sí. Y este tema, este proceso de pasar del pesebre al arbolito,
es parte de ese proceso de descristianización que se ha dado con la Navidad. Y lo que vos estás comentando, de que en Europa quieren dejar de llamarle Navidad, justamente quitándole a Cristo de la celebración, ¿verdad? Y sería en Occidente, ¿verdad? Porque Oriente es otra cosa. Es otra cosa. Pero, es otra cosa. pero no es otra cosa. A mí me tocó estar en Navidad al otro lado del mundo, en Taiwán, y todo el mundo celebrando también la Navidad, ¿verdad? Sí. Claro que Papá Noel es la figura principal. Está Papá Noelizada la Navidad en el otro lado del mundo, ¿verdad? Y de Cristo no se habla. Allí no hay pesebres, naturalmente. Pero finalmente hay una celebración, hay una fiesta, y quiera ser o no, el causante de la celebración, aunque lo quiten de en medio, es Cristo. Claro. ¿Sí? En todo el mundo, ¿verdad? Eso es sin duda. Y un detalle interesante que ahora que vos estás poniendo esto, Carloncho, me viene a la cabeza para pensar un poco. Una vez que, digamos, el pesebre propiamente perdió tanta importancia y ganó importancia el árbol de Navidad con todos sus arreglos, se incluyen los regalos para las personas, que algo bueno, obviamente, ¿verdad? Pero entonces quiere decir que el enfoque hoy es el que yo reciba regalos y presentes, que es algo bueno en sí mismo, pero dejo de lado a quien debería yo realmente referirme con deferencia, con recuerdo, con un obsequio, porque yo recuerdo que en época de niños también hacíamos esto. Cuando íbamos a visitar los pesebres, el pesebre propiamente estaba adornado con muchos regalos que era para el niño. Probablemente usted también tenga recuerdos de su época de niño o de Navidad, pero vamos a hablar un poco más de esto después de este breve corte que tenemos ahora. Enseguida estamos de vuelta, acompáñenos aquí en la programación de hoy de Camino Libre. Camino Libre, comunicación con propósito, está siendo presentado por Lácteos Trébol. Nueva presentación, nueva fórmula, mejor sabor, dulce de leche Trébol, frutilla, manzana y naranja, gelatinas dietéticas de Trébol. Estamos en este programa de hoy hablando acerca de finales de año, festejos, la Navidad. ¿Cuál es el verdadero significado de la Navidad? ¿Ha perdido la Navidad el significado que teníamos desde pequeños? ¿Hacia dónde nos encaminamos hoy con cuántas ideas que aparecen, con cuántos adornos y personajes que no estaban precisamente indicados desde lo que nosotros sabemos históricamente y referimos nosotros al texto de la Biblia? Viendo desde este punto de vista, Humberto, en el texto de la Biblia se menciona precisamente el nacimiento. Sí. El nacimiento de Jesús como un niño, Jesús, Dios encarnado en un niño. ¿Y cómo se desarrolla ese evento? Hubieron profetas siglos antes del nacimiento de Jesús que ya habían justamente por dicho palabra de Dios, que ya establecieron que va a ser en tal época, en tal pueblo, de tal forma, que iba a ser una virgen. No estaba mencionado que el nombre era María, simplemente una mujer que era una señal. Eso lo dijo el profeta Isaías. Entonces eso estaba todo definido. Llega el punto en que nace Jesucristo, acorde a lo que los profetas habían anunciado. Y eso es lo que se tiene. Se tiene aproximadamente porque los judíos tienen la fecha, estoy diciendo, pues los judíos ellos usan un calendario lunar, no es el solar, que nosotros tenemos el calendario gregoriano, juliano en un principio, luego gregoriano.
ellos utilizaban un calendario lunar. Entonces no está acorde con la fecha establecida que nosotros tenemos. No es coincidente, No, quiere no. decir, no coincide O sea, con esta fecha. diciembre precisamente, sí. definitivamente no es el mes en el cual Jesucristo nació. Se puso, ustedes pueden leer historia, era por encargo de un papa en los primeros siglos, a un monje, y no se sabe muy bien por qué razón él eligió y propuso el 25 de diciembre. Se habla que en el Imperio Romano había un dios, el dios Sol, y que querían opacar esa celebración pagana con el Con nacimiento. un festejo, con Una una celebración Una celebración hacia Jesucristo. cristiana. Sí, cristiana. sí, sí. Entonces, eso es lo que es una de las presunciones. Y luego vienen otras teorías. Tampoco históricamente, en los primeros siglos, los primeros 200 años prácticamente, no se festejaba la Navidad. Eso viene posteriormente. Y luego vienen los agregados, ¿verdad? Por eso como llama ya la dijimos, atención. el Sí. tema de los magos, personajes, o sí. sea, lo del pesebre, de celebraciones de ciertas misas, o hablando un poquitito, lo que mencionabas vos también, Carlón, el tema Los de los reyes. Reyes Magos, ¿verdad? Claro, El los reyes. personaje los que ahí regalos. se agrega es el de Bueno. barba, Carlos. Ese es el Bueno, personaje que lamentablemente- no aparece en el relato histórico, ¿verdad? Volviendo a mi infancia, yo recuerdo que Papá Noel no existía. Existían los Reyes Magos. Sí. Y se hablaba del 6 de mayo y la gente esperaba, 6 de enero. después de la Navidad, los niños esperábamos con impaciencia y con ansiedad la llegada de los Reyes Magos. No solamente eso, sino que nos hacían creer que realmente venían los Reyes, al punto de que algunos de nosotros y de nuestros vecinitos salían a cortar pastos para que los camellos comieran pasto, Pasto. y se les ponía un balde, una palangana de agua para que Para que tomaran puedan beber. agua, y todo ese preparativo era parte de la espera, digamos, impaciente de que llegaran los reyes, ¿verdad? Que llegaran. Entonces, era todo un juego muy interesante, Sí. muy infantil, Era digamos, una de fantasía. era una cuestión, Fantasía infantil. fantasía infantil, pero disfrutábamos de eso. Entonces, todo eso desapareció, Claro. ¿verdad? Y se agregó lo del tema del Santa Claus o del Papá Noel. Que tiene diferentes nombres. San Nicolás San en Nicolás. diferentes lugares, sí. Una teoría, eso sí yo sé, pues estuve mirando un documental, una teoría. Papá Noel tiene una vestidura para invierno y lógicamente su carro es Un trineo. un trineo que hace alusión a la gente que vive en Escandinavia, a los lapones, porque usan también caribúes, ¿verdad? Sí. Los renos, los caribúes como animal De tiro. Entonces, una teoría es, en esas regiones crecen unos hongos que son alucinantes, porque vuela. Supuestamente vuela a Papá Noel con su trineo y los Y caribúes. aterriza en los techos, Bueno. ¿verdad? Y que supuestamente los caribúes en invierno, al escarbar en la nieve, encuentran estos hongos, amanitas especialmente, que son alucinógenos. Y que lógicamente al comer estos animales también como nosotros, Alucina. alucinan. Sí, alucina. Entonces también se cree de que es una teoría, no es que se hace, es una teoría. De que también esta gente de esas regiones comieron también y pensaban que volaban en el tema de Navidad. De ahí que viene una teoría que es esta en el tema del Papá Noel, que no tiene nada que ver con el tema de Navidad, ¿verdad? Pero se agregó que hoy en día hay mucha gente que lo utiliza, ¿verdad? Con intereses obviamente comerciales, se adaptaron muchos a los intereses comerciales y a probablemente la época de aprovechar, comercializar productos, porque tiene que haber regalos y Sí. tiene que haber alegría por causa de los regalos. Pero, Pero porque el tema de los regalos viene justamente exacto. porque tampoco no se dice en la Biblia que sean reyes magos. Vinieron unos magos, sabios magos del Oriente. Sí. Y Después tampoco se habla de la cantidad, Humberto. Se ¿Vos, presume. vos sabías, Carloncho, dónde se encuentran los reyes magos hoy en día?
No sé si en Colonia. Está en la ciudad de Sí, Colonia. sí, en Colonia, Escuchan en Alemania. la catedral Sí. que la teoría es que el rey Constantino, el emperador Constantino, su madre era muy devota y supuestamente estos sabios del Oriente vinieron de la India, en una tal ciudad, murieron ahí, y ella mandó traer los cuerpos. Ahora, ¿hubo catacumbas en la zona de la Catedral de Colonia o algo por el estilo? Yo creo que tiene, pues la catedral, Hay un la subterráneo. catedral de Colonia es Una belleza. una belleza y es una cuestión, Incluso en la una Segunda Guerra construcción Mundial, gigantesca, ¿verdad? en la Segunda Guerra Mundial, los ingleses no bombardearon la catedral. A pesar de que bombardearon Colonia, cuidaron que Que no no caiga. destruir la catedral de Colonia. Bueno, esa es la leyenda de que están, o sea, supuestamente están enterrados ahí, que trajeron de... Ahora, la- esta culturación de quitar a Jesucristo de la Navidad, es un proceso que está llegando a otros segmentos de la vida cívica, de la vida Sí, social. es verdad. Sí. La descristianización. Sí, Entonces estamos hablando de un tiempo bastante feo, bastante malo. Sacar a Jesús, el que vino a salvarnos, sacarlos de la historia, sacarlos de la vida, sacarlos de la celebración, no nos lleva por buen camino, ¿verdad? Definitivamente esto, Carlonche, que vos estás mencionando, tiene que ver con algo que efectivamente pasa en la sociedad hoy. Hemos dejado de lado no solamente a quien se debe homenajear en la Navidad, sino también hemos perdido un poco el sentido de por qué este niño ha nacido y para quiénes fue enviado. Continúe con nosotros, vamos a hacer ahora un breve corte y enseguida ya estamos de vuelta con más Camino Libre aquí por la RCC. Camino Libre, comunicación con propósito, está siendo presentado por Lácteos Trébol. Nueva presentación, nueva fórmula, mejor sabor, dulce de leche Trébol. Frutilla, manzana y naranja, gelatinas dietéticas de Trébol. Hablamos de la Navidad, pero hablamos en particular del nacido en la Navidad, que es el objeto por el cual nosotros festejamos. Hablamos de Jesucristo, Dios hecho hombre en forma de niño en su nacimiento, obviamente, pero después en su crecimiento ya como el Salvador para el mundo. Hoy, como compartíamos con Humberto y con Carloncho, probablemente ha sido reemplazado o relegado de la escena. hay una intención y ahí viene la pregunta, ¿por qué se quiere sacar al cumpleañero De la escena. de la escena? Sí, sí. Eso no sucede en otras partes o en otras religiones, en absoluto. Pero sí sucede con Jesucristo. Por eso que decía unos minutos atrás, hay una intención y el problema siempre se trata con Jesucristo. Y para mí es porque Él es la verdad. Entonces, ahí viene la razón por la cual se le quiere eliminar. Porque si Él hubiese sido no tuviera relevancia, ¿para qué se le quiere eliminar? ¿O para qué se le quiere sacar? Y hay una intención de, en el momento que eliminamos o le sacamos a Él, lógicamente se va a perder la historia con Él. Y al tener un desconocimiento de Él, lógicamente se van a perder sus palabras, sus enseñanzas, y ahí va a venir un caos. Que algunos van a decir, ¿y por qué va a venir un caos? Porque Dios es el que establece una moral objetiva con nosotros, no subjetiva. Subjetiva es lo que ustedes van a encontrar en las sociedades que nosotros lo establecemos.
Pero, Y que Claro. se pone de acuerdo, es decir, nos ponemos de acuerdo sobre algo. Claro. En este caso, Jesús, que es el Hijo de Dios, establece sin completamente ningún parámetro humano. no Claro. es por acorde Exacto. de un grupo de personas que es lo que establecen muchas veces la Exacto. definición de costumbres o de valores que por evolución de la sociedad aparecieron las reglas Ujú. y el pensamiento y una sociedad, bueno, nosotros nos ponemos de De acuerdo acuerdo de con que, él. qué sé yo, mentir está bien para nosotros, comerle a nuestro enemigo está bien, pero realmente está bien eso. Para un grupo antes estaba súper bien, que hoy le estamos defendiendo, los pueblos Originarios, sí. Los pueblos Quizás originarios. nuestros pueblos originarios de aquí no lo hacían, pero en otros lados lo hacían. Sí, Entonces, ¿cómo le vamos a jugar a esa gente si hoy le estamos defendiendo que ellos son pueblos originarios? Pero es verdad. consideramos de que ellos eran bárbaros, Claro. estaban equivocados. Ahora, todo este proceso de descristianización, de expulsar a Jesucristo de la celebración, no es un proceso gratuito. El que lo propone, el que lo practica, el que lo hace, no tiene un futuro promisorio asegurado, ¿verdad? Pero tenemos que hablar también nosotros de que todas estas cosas están ocurriendo, Dios está permitiendo, pero va a haber un momento en que todas estas ofensas contra el Creador, contra el Salvador, van a tener una consecuencia fenomenal, ¿verdad? Entonces tenemos que hablar también de cuál es el final de esta historia. Los que aún creemos, los que obedientemente seguimos las Escrituras, vamos a ser, digamos, exaltados, y aquellos que están promoviendo todo esta, intencionalmente, digamos, toda esta eliminación de vestigios de cristianismo, sufrirán las consecuencias, ¿verdad? Efectivamente. Van a sí. sufrir la consecuencia porque se trata a nivel de valores. Muchos ponen como ejemplo a los países comunistas, como si ellos progresan sin creer en ningún Dios. Lo que pasa es que esos países proclamaban eso, pero vivían bajo valores cristianos, de disciplina, de orden, de todas esas cuestiones. Entonces, eso le permite ir hacia adelante. Pero hoy en día, esto que promueven, sacarle a Jesucristo de escena, no están promoviendo ningún tipo de disciplina ni ningún valor moral. Más bien es un caos moral. Y eso quiere decir que va a haber un descenso de la calidad de vida Sí, también en estas sí, naciones. sí. Es Definitivamente, sin lugar a duda, porque definitivamente. dentro de un caos moral, y bueno, yo soy un pedófilo, ¿y quién me va a decir que está mal? ¿Qué es lo que se está proponiendo hoy en día? Es mi elección de vida, se Claro. argumenta. Yo me percibo, qué sé yo, me percibo de esta forma y le violento a otra persona. Porque yo me percibo así. ¿Quién le va a decir algo? Esto no, está comenzando a tener un costo sanitario, la multiplicación de enfermedades, digamos, producto de este caos que vos mencionás, de este desorden en la vida sexual de las personas. Tiene un elevadísimo costo Costo social. sobre el presupuesto público de las naciones. Sí. Un costo sanitario por tratamiento de enfermedades, Te recordarás, Carloncho, que en el programa anterior estuvimos con una persona que nos estaba hablando en el tema de las adicciones. Que está probado científicamente de que la gente puede recuperarse mucho más fácilmente si tiene un una vida credo. espiritual. Si tiene una vida espiritual, eso Así. se dijo claramente, ¿verdad? Entonces, bueno, estamos viviendo un tiempo en que sin vida espiritual hay más problemas emocionales, hay una generación de cristal que muy difícilmente enfrenta los desafíos, se deprime ante los desafíos, ante las dificultades. ¿Por qué? Porque tampoco tenemos el sustento espiritual que mencionaba nuestra invitada en ese programa, de que ella decía, el que tiene una formación espiritual está mejor preparado para Claro. enfrentar las dificultades. Y ¿verdad? porque tiene esperanza. Ese es el punto. Sí, es verdad. Tiene- Es verdad. Sin Jesucristo nosotros vamos a vivir en un caos. Y vamos a vivir con desánimo, con desesperanza. Así mismo, todo va a ser un caos. Entonces es muy difícil tener éxito al final, éxito en la vida, porque dentro de ese caos vamos a querer progresar, pero no hay ningún orden.
no hay ningún orden moral. Y eso es lo que se promueve con el escenario de sacarle a Jesús de la película. Humberto decía ahí en esta última parte que una sociedad sin estos valores es inviable, Humberto. Es inviable. Así que le recomendamos a las familias, la Navidad se trata de Jesucristo, de que Él vino, nació aquí como hombre, porque esa era la promesa, y para qué tenía que venir, y para pagar la redención del ser humano, de todos nosotros. Ese era el propósito. Entonces, la recomendación es que ustedes festejen, que haya regalos, todo puede haber, pero no olvidarse de recalcar de que se trata de Jesucristo y de lo que el propósito de su nacimiento y de lo que Él iba a hacer. Magnífico, creo que una reflexión una muy reflexión interesante. Sí. Yo estaba pensando, Humberto iba a decir que no se olviden de los regalos, pero el punto es, hoy aquí, es recordar que el propósito del nacimiento era el plan para cada uno de nosotros como individuos de redención. ¿Sí? Y al final de cuentas, el gran regalo de Dios a la humanidad es su propio Hijo, Es su propio que murió por nosotros para la salvación. Así mismo, así. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros cada semana aquí por la RCC. Acompáñenos en la siguiente semana que vamos a estar con otro tema de importancia en Camino Libre. Esta presentación de Camino Libre, Comunicación con Propósito, fue posible gracias a Lácteos Trébol.